¿no? Sobre el estado sólido tendríamos que considerar algunas cosas, esencialmente las principales diferencias entre el estado líquido y el estado gaseoso que vimos la semana pasada. Directamente el estado sólido correspondería a aquel en donde las partículas o las moléculas o los átomos mismos están muy juntos, muy cohesionados. O sea, las fuerzas de cohesión dentro de esta estructura prevalecen sobre las fuerzas de repulsión. Directamente un sólido tiene un volumen propio, a diferencia de un gas o de un líquido que no, que carecía de esa característica, ¿no? Los sólidos sí tenemos un volumen propio debido a que las moléculas, los átomos o las partículas que conforman el estado sólido se agrupan, están muy pegadas unas con otras. Entonces pueden tener y considerarse un volumen individual para cada uno de ellos. Además de eso, es que en estado sólido, en cualquier estado sólido, vamos a darnos cuenta de que las no tienen movimiento. No pueden tener energía cinética de traslación, de rotación, ¿no? Solamente tienen un movimiento más vibracional, ¿no? No se pueden trasladar como si lo hacen de repente en estado líquido o en estado gaseoso, no se pueden transportar de aquí para acá. En estado sólido no, ellos están, no es que no están quietas, eso hay que olvidarlo de que estén quietas, no están quietas, pues, se mueven, pero su movimiento es más vibracional, vibran en su mismo sitio, ¿no? Bueno, aquí están algunas de las características que acabo de mencionar, ¿no? Predominan las fuerzas de atracción, ¿no? Poseen solo movimientos de vibración, tienen una forma y un volumen definido, son incompresibles, no se pueden comprimir más, no, no son como los gases que sí podemos comprimirlos, ¿no? Vamos a encontrar dos tipos de sólidos, los sólidos ordenados y los sólidos desordenados. Dentro de los sólidos desordenados tenemos a los sólidos amorfos. Los sólidos amorfos carecen de una periodicidad que sí encontramos dentro de los sólidos cristalinos. Básicamente esto se refiere a un orden estructural, como las moléculas o los átomos que conforman al sólido van a agruparse y a repetir un patrón, ¿ya? Los sólidos amorfos, esa forma de ordenarse no forma un patrón de repetición, ¿ya? Es totalmente al azar. Puede formar de repente en un cierto momento una agrupación, como ven aquí, eh, muy parecida tal vez a un hexágono, pero luego de eso ya no calzaría, ¿no? No, no hay un ordenamiento hexagonal, sino de repente pasa a uno triangular o uno cuadrado. Es muy distinto entonces su forma de agruparse, no, no tiene un orden, ¿no? Y eso trae como consecuencia, como nosotros no vemos directamente esas moléculas, esos átomos en su ordenamiento en el espacio, lo que sí podemos notar son las cuestiones macroscópicas como los puntos de fusión. Si nosotros medimos a qué temperatura funde ese sólido, entonces nos podemos dar cuenta de que es amorfo porque a pesar de que es el mismo sólido, o sea, por ejemplo, aquí cortamos este pedazo de llanta, ¿no? Y le tomamos un punto de fusión y hacemos lo mismo con este otro pedazo y le tomamos un punto de fusión, uno diría, pues si es el mismo material, al ser el mismo material debería tener un punto de fusión igual en las dos muestras que he sacado, porque es la misma llanta. Pero voy a encontrar de que estos puntos de fusión son distintos, ¿ah? No son iguales. Y es porque la parte que yo seleccioné inicialmente tenía un ordenamiento totalmente diferente a la otra parte que saqué. ¿Ah? Entonces, te estoy diciendo que los sólidos amorfos son sólidos desordenados, se ordenan como pueden. Entonces, es muy difícil que tengan ordenamientos muy parecidos o semejantes, ¿no? Es muy difícil. Por eso tenemos puntos de fusión directamente distintos, ¿no? Tiene un ordenamiento de corto alcance. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos se pueden agrupar de repente ordenadamente,
pero con moléculas muy cercanas a ellas. Es por eso que carecen de esa periodicidad, de esa repetición, porque no pueden reproducir ese patrón a muy largas distancias, como sí lo hace el otro sólido, el sólido cristalino. Esto lo hacen a distancias muy cortitas, ¿no? Si se agrupa en forma triangular aquí, ¿no? Uno esperaría que todos sean triangulitos, pero no. Como las distribuciones, su orden de enlace no alcanza para hacer un ordenamiento triangular a lo largo y ancho de toda la estructura cristalina, entonces se ordena como puede, ¿no? Va cambiando de patrón constantemente. Yo no voy a encontrar triángulos, no voy a encontrar cuadrados, hexágonos, pentágonos, octógonos, etcétera, ¿no? En los sólidos cristalinos sí que hay un patrón definido y es un patrón que se repite constantemente por todo el cristal. Si aquí tú te das cuenta, si unimos estas esferitas de color rojo, formamos un hexágono, ¿ya? Y ese hexágono es el que se repite por todo el cristal, ¿ya? Pues se siguen formando hexágonos, ¿no? Entonces, este es un patrón de repetición, este hexágono, ¿no? Se va repitiendo por todo el cristal. Cuando yo veo esto estructuralmente, yo ya defino directamente al sólido como cristalino. Ya no se puede decir que es amorfo porque hay un patrón que se repite, hay un ordenamiento fijo y eso es directamente un ordenamiento tipo sólido cristalino. El sólido cristalino tiene esa característica. ¿Y eso cómo se traduce macroscópicamente si yo no puedo ver el patrón de difracción, no puedo ver el patrón de repetición? Tú lo puedes ver con el punto de fusión. El punto de fusión te ayuda a saber si un sólido es cristalino o es amorfo. Cuando hay puntos de fusión de la misma muestra muy distintos entre sí, funden a distintas temperaturas. En los sólidos cristalinos eso no debe ocurrir. Los sólidos cristalinos tienen un solo punto de fusión. Si, por ejemplo, yo extraigo un pedacito de cloruro de sodio, digamos esto, ¿qué es esto? Extraigo un pedacito de la sal, ¿no? Digamos que este es el cubito de la sal. Yo extraigo un pedacito para aquí, ¿ya? Ese pedacito va a tener un punto de fusión igual a que si yo extraigo por acá otro pedacito aquí, ¿ya? Entonces las dos muestras van a tener el mismo punto de fusión, ¿ya? En este caso para el cloruro de sodio es 801 grados centígrados, ¿no? Entonces los dos van a fundir a la misma temperatura porque los dos tienen el mismo ordenamiento. Los dos forman los mismos hexágonos, ¿ya? Entonces no se puede tener distintos valores de punto de fusión porque el ordenamiento es igual, ¿ya? Entonces los sólidos cristalinos son sólidos ordenados, son sólidos eh, que tienen un patrón de repetición, ¿no? Ahí está el punto de fusión definido, presenta una red cristalina que es la distribución espacial de sus partículas, eso es un patrón que siempre se va a repetir. Tiene un enredamiento de largo alcance, ¿eso qué quiere decir? Que ese patrón que formen inicialmente se va a repetir por todo el cristal, sin importar las distancias. Si el patrón se formó aquí inicialmente, yo no voy a temer a que después de 20 o 30 espacios, ese patrón se vaya a cambiar, ¿no? No, no va a cambiar, va a ser el mismo. Entonces, su ordenamiento es de largo alcance. Es muy distinto al sólido amorfo. Bien, dentro de la clasificación de sólidos cristalinos tenemos a los sólidos cristalinos por el tipo de enlace y por las fuerzas intermoleculares involucradas, ¿ya? Tenemos los sólidos cristalinos tipo iónicos, covalentes, metálicos y los moleculares, ¿ya? Cada uno hace referencia a una fuerza química, como es en el caso de los enlaces químicos, covalente, iónico o metálico, y de las fuerzas intermoleculares, como son las fuerzas de Van der Waals y los puentes de hidrógeno, ¿no? En este caso, los sólidos moleculares hacen referencia no a enlaces, sino a fuerzas intermoleculares, ¿no? Entonces, en los sólidos moleculares yo voy a encontrar que en la unidad de repetición, ¿no? Es una molécula o un átomo, ¿no? Pero que estas moléculas o átomos están
siendo atraídos o están uniéndose por fuerzas intermoleculares, no de ninguna manera por un enlace. En los sólidos iónicos, la unidad estructural, para ser más claro que ya, la unidad estructural es iones, son iones. Entonces yo tengo catión y tengo anión, ¿no? Son iones. ¿Ya? Y estos iones, ¿cómo están unidos? Por enlace, enlace iónico. Este sí es enlace. ¿Ya? Este sí es enlace. ¿No? No es como el molecular, que son fuerzas intermoleculares, que son distintos de los enlaces. ¿Ya? Acá el sólido covalente, la unidad son átomos. ¿Ya? Átomos. En este caso también están unidos mediante enlace, pero no es un enlace iónico, sino es un enlace covalente. ¿Ya? Y en el caso del sólido metálico, su unidad también es un átomo, pero es un átomo metálico. ¿Sí? Y su enlace, pues, es enlace metálico. ¿Ya? Acá tenemos el caso del grafito. El caso del ejemplo para el sólido covalente es el grafito. ¿Ya? El grafito es uno de los alótopos más sencillos de encontrar del carbono. Encontramos en las minas de los lápices, por ejemplo. ¿Ya? Y otro podría ser el diamante, ¿no? Todos los más conocidos. También es de carbono. Estos dos pertenecen a la clasificación de sólidos covalentes porque los átomos, que son sus unidades estructurales, están unidos mediante enlaces covalentes, ¿no? Tanto en el grafito como en el diamante, ¿no? La diferencia es que en el grafito tenemos un tipo de enlace covalente en distribución hexagonal, ¿ya? Con un tipo de carbono con hibridación sp2, mientras que en el diamante tenemos una distribución tetraédrica, ¿ya? Tetraédrica o un tipo de carbono sp3, ¿no? Eso es lo que hace la diferencia, por ejemplo, a nivel de dureza entre el grafito y el diamante. Bien, acá tenemos la estructura del diamante. Esta es la estructura tridimensional, la red cristalina del diamante. Ya, todos estos átomos que ven en gris son átomos de carbono, ¿ya? Unidos mediante enlace covalente, ¿correcto? Todos ellos. Eh, Hay que quitarnos de la cabeza una idea que es equivocada de que los cristales de diamantes son así, ¿no? Esos están tallados, estos están hechos así. No es que uno lo encuentre en la naturaleza de esta manera, ¿ya? Esto es una forma que se le da, ¿ya? Eh, la distribución no la vemos directamente aquí en el cristal, porque este cristal, como te dije, está tallado, tiene una forma que se le ha dado, pero que no corresponde directamente a la forma natural que podríamos encontrar en una mina de diamante, ¿ya? Los sólidos covalentes por lo general son bastante duros, ¿ya? Tienen una dureza relativamente alta. Por ejemplo, en la escala de Mohs, que es una escala mineralógica para medir la dureza de para la redundancia, de los minerales. El diamante es el rey de esa escala, ¿no? Es el que tiene mayor dureza, ¿ya? Luego tenemos que son malos conductores del calor y de la electricidad. Realmente no son muy buenos conductores. Sí podríamos decir que son conductores en algún momento térmicos. El diamante puede conducir bien el calor, pero no la electricidad, porque no hay un flujo de electrones ligado a su estructura. Y eso es uno de los impedimentos que tiene eh, esta sustancia en este estado, en esta forma alotrópica, que lo diferencia con el grafito, ¿no? En el caso del grafito sí
sí puede conducir la electricidad, ¿ya? Sí conduce, ¿ya? Y la diferencia está en que los tipos de carbono en la estructura del grafito son distintas a las del diamante. El diamante son carbonos sp3, ¿ya? Mientras que los de el grafito son carbonos sp2. ¿Eso qué le da de ventaja? Pues directamente tenemos aquí electrones libres, ¿ya? Aquí tenemos electrones libres, ¿no? Esos electrones libres ayudan a que se pueda tener un material conductor, ¿no? Entonces esa es la ventaja que tiene el grafito sobre el diamante. En las hibridaciones sp3, en las distribuciones tetraédricas del carbono, no se puede tener electrones libres, ¿ah? Aquí sí. En las distribuciones sp2 sí hay esa posibilidad, ¿no? Su punto de fusión es elevado, sí, es bastante alto, ¿no? Superan los 1000 grados muy fácilmente, ambos, tanto el diamante como el grafito. Y igual los sólidos iónicos también son bastante duros, tienen un punto de fusión bastante alto, y eso se traduce por la fuerza de su enlace. Los enlaces iónicos son bastante fuertes, por eso su punto de fusión del cloruro de sodio es bastante alto, es de 801 grados, ¿no? Muy, muy alto para hacer una sustancia tan simple, ¿no? Compuesta pues solamente por iones de sodio y de cloro. Aquí han puesto el ejemplo de la blenda zinc. Particularmente no diría que es un buen ejemplo, porque si yo quiero hablar de un sólido netamente iónico, preferiría poner el ejemplo del cloruro de sodio antes de la blenda zinc. Lo que sucede es que la blenda zinc tiene un cierto grado de covalencia importante. No es un sólido totalmente iónico, al 100% iónico. Es un poco más covalente, casi 50% covalente, eh, y de la otra mitad, por el otro 40%, digamos, es iónico, no, no es totalmente iónico, ¿no? Tiene distribuciones de iones en su red cristalina, eso sí es innegable, pero su carácter iónico que une los iones de zinc y de azufre y de sulfuro, no es un enlace muy iónico que digamos, es un enlace con un cierto carácter covalente, ¿no? Al igual que los sólidos covalentes, estos sólidos iónicos no son buenos conductores de la corriente eléctrica ni del calor. Son aislantes prácticamente. Pero sí pueden conducir la corriente eléctrica si lo logramos fundir, lo derretimos o lo disolvemos en un solvente polar. Eso sí da como resultado que se formen iones libres y por ahí pueden transitar fácilmente los electrones, ¿no? En el caso de los sólidos metálicos, tenemos un tipo de enlace homonuclear formado pues, por un mismo átomo metálico. En este caso el cobre, que se muestra aquí su estructura cúbica centrada en el cuerpo, es un caso típico de un conductor térmico y eléctrico a la vez. Los sólidos metálicos, por excelencia, son buenos conductores eléctricos y térmicos, ¿no? Y esa es la ventaja que le da su tipo de enlace. Recuerda que dentro del enlace metálico existen electrones libres y eso le provoca pues, que el sistema sea bastante versátil para poder trasladar electrones o mover electrones, ¿no? Algo muy parecido a lo que observamos en el grafito, que por cierto en el grafito tenemos un caso especial, porque el grafito no es un compuesto metálico, es un compuesto covalente, pero que al disponer de esos electrones por el tipo de hibridación dentro de su estructura, provoca que pueda tener características conductoras. Esa es la única diferencia. En caso del cobre, el cobre, como cualquier metal,
sodio, como el potasio, como el rubidio, como el cesio, como el que quieras, cualquier tipo de metal, tiene características de conductor, ¿ya? En estado sólido no es necesario que tú lo derritas. En estado sólido son buenos conductores, ¿ya? ¿Son maleables y dúctiles? Sí. La mayoría de ellos sí. Hay metales más dúctiles que otros, ¿ya? Hay metales que, por ejemplo, el cobre es bastante dúctil y maleable. En buenos conductores del calor y electricidad, eso ya hemos hablado, no es necesario que estén fundido ni en solución, para nada. Estado sólido puede brindar esa característica. En el caso de los sólidos moleculares, aquí ya no hablamos de que las moléculas o las partículas, que es la unidad estructural de estos sólidos moleculares, estén unidos por enlace químico, sino están unidos por fuerzas intermoleculares. Vamos a hablar del caso más común, que es el hielo seco, el dióxido de carbono. Ves que las moléculas de dióxido de carbono, de CO2, están unidas en esta estructura cúbica, ¿ya? Mediante fuerzas intermoleculares. ¿Qué tipo de fuerzas intermoleculares podrían tener las moléculas de dióxido de carbono? Recordando que son moléculas totalmente apolares. Pues solamente fuerzas de dispersión del hondo serían posibles aquí. Por lo tanto, las fuerzas del hondo sabemos que son fuerzas dependientes de la masa, dependientes también de la distancia. Generalmente actúan mucho mejor a distancias muy cortas. Y también sabemos que funcionan eh, muy débilmente. Por lo tanto, es de esperar que la característica del hielo seco sea esa, que no forme estado líquido, sino que directamente pase a gas. Es porque a la presión y a la temperatura eh, ambiental, digamos, presión, una atmósfera, temperatura ambiental, digamos 20, 25 grados centígrados, el hielo seco sublima, pasa directamente de sólido a gas, sin pasar por el estado líquido, ¿no? Entonces, las fuerzas intermoleculares que prevalecen en ellas son bastante débiles, que son las fuerzas de dispersión del hondo, ¿no? ¿Es el único caso? No, porque el hielo que se forma del agua, que tú lo puedes ver ahorita en tu refrigeradora, ahora que hace calor, uno está más cerca de la refrigeradora que en otras estaciones. El hielo, formado por el agua, también es un sólido molecular, pero la diferencia es que las moléculas de agua no forman solamente fuerzas del hondo, sino también forman dipolos y forman puentes de hidrógeno. Entonces, el hielo del agua, insisto, no el hielo seco como es, sino el hielo del agua, eh, está unido dentro de su estructura, dentro de su sólido, del sólido, está unido mediante puentes de hidrógeno principalmente. Entonces, los puentes de hidrógeno en el hielo normal son, digamos, los actores principales y los que mantienen unidas las moléculas de agua dentro de esa estructura. ¿Cuál es la característica del hielo? Pues que yo lo saco a la mano y se derrite. Entonces, sus puntos de fusión son bastante bajos. Y eso es una característica que podíamos intuir porque las fuerzas intermoleculares son mucho, pero mucho más débiles que cualquier enlace químico. Por lo tanto, sus puntos de fusión son, por lo general, bastante bajos, por debajo de los 400 gramos. Blandos, sí, son bastante blandos. Yo los puedo romper fácilmente. Son quebradizos también, ¿ya? No son buenos conductores de la corriente eléctrica ni del calor. Por lo tanto, son aislantes. Se comportan como muchos de los sólidos que hemos visto, a excepción de los sólidos metálicos y del grafito, que sí en estado sólido pueden conducir la electricidad, ¿no? Los puntos de fusión, ya lo habíamos dicho, son bastante bajos. ¿Por qué? Por su deficiencia de interacción a largas distancias, porque son fuerzas bastante débiles, ¿ya? Por eso sus puntos de fusión son bajos. Bien, vamos a dejar de lado ya el estado sólido. Esto es las cuestiones más sencillas, más básicas del estado sólido. Y vamos a pasar a la parte de sistemas dispersos. En sistemas dispersos vamos a hablar de sistemas que están compuestos por un soluto y un solvente, por una fase dispersa o por una fase dispersante, ¿ya? La fase dispersa es la fase que está en menor cantidad, ¿ya? Es la parte
que está en menor proporción y que a veces se suele confundir de que esté siempre en un estado específico. En los sistemas dispersos, la fase dispersa y la fase dispersante, cualquiera de esas dos pueden estar en cualquier estado que te imagines, ¿ya? En los tres básicos, en cualquiera de los tres básicos, sólido, líquido, gas. No necesariamente tienen que estar en líquido o tienen que estar en sólido, no. ¿Ya? Puede estar en cualquiera. ¿Ya? Lo que sí, en los sistemas dispersos vamos a clasificar es el tamaño de la fase dispersa, ¿ya? Por el tamaño de su partícula. Entonces vamos a tener, según esta clasificación, que se llama la clasificación de Oswald, vamos a tener tres tipos de sistemas dispersos. Sistema tipo solución, en donde el tamaño de partícula es pero muy pequeñito, parecido a un nanómetro, inferior incluso a un nanómetro. Y se forman sistemas homogéneos. ¿Ya? Mientras que cuando el tamaño de partícula es un poco más grande, superior a ese nanómetro, se puede tener sistemas tipo coloide o sistemas tipo suspensión. ¿Ya? Bien. Entonces acá está la definición típica del sistema disperso. Hay, son mezclas que pueden ser homogéneas o heterogéneas, dependiendo del tamaño de su partícula. Como te decía, cuando es más pequeña la partícula de la fase dispersa, entonces tenemos mezclas que son homogéneas. Pero mientras más grande sea esa partícula, pasamos de la parte homogénea a la parte heterogénea. Ya los coloides y los sistemas tipo suspensión ya definitivamente ya no son mezclas homogéneas, ya pasan a ser heterogéneas. ¿Ya? La fase dispersa es la que está en menor proporción y por lo tanto está dispersa. Puede estar en cualquier estado, no necesariamente en sólido o en líquido. ¿Ya? Puede estar en sólido, líquido, gas, lo que quieras. Y la fase dispersante, que está en mayor proporción, es el medio en donde va a tener eso. Entonces, el que manda realmente y le va a dar el estado final, digamos, el estado resultante, es la fase dispersante. Por darte un ejemplo sencillo, ¿no? Tú tomas una gaseosa, ahí es una mezcla. Tienes el gas, que es el dióxido de carbono, digamos, y el agua. ¿Ya? El agua es la fase dispersante. ¿Ya? Entonces, esa fase dispersante es la que define el estado final de la mezcla. Porque tú vas a comprar agua carbonatada o agua con gas o una gaseosa, tú no compras el estado líquido, no compras un balón de agua carbonatada o de gaseosa. Compras una botella pues, con un líquido. Ese líquido, dentro de ese líquido, hay disuelto moléculas de un cierto gas, que generalmente es dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces, esas moléculas están dispersas, esa es la fase dispersa o discontinua, que está contenida en la fase dispersante. ¿Ya? Pero la fase dispersa no da o define, no define la fase final de la mezcla. ¿Ya? La fase dispersante sí. Clasificación de los sistemas dispersos por el tamaño de partícula, como te decía, si es menor a un nanómetro, estamos hablando de una solución. ¿Ya? Su tamaño de partícula es pequeñito. Esta es la clasificación de Oswald, es en base al tamaño de la partícula de la fase dispersa. Dispersa, no en la fase dispersante, dispersa. Acá claramente está indicando eso. ¿Ya? Dispersa, ¿ya? O sea, la que está en menor proporción. ¿Ya? Si es entre un nanómetro hasta 1000 nanómetros, hablamos ya de un estado coloidal, coloide. Aquí ya no podemos hablar de que es un sistema homogéneo, es un sistema heterogéneo. No se define claramente las dos fases, pero existe ya un cierto nivel de turbidez. Tú puedes ver que no es translúcido ese sistema, ¿no? Por ejemplo, tu agua con sal, tú disuelves una cucharada de sal en un vaso de 200 mililitros y se disuelve fácilmente la sal y tú no ves dos fases, ves una sola.
¿ya? Pero en el caso del coloide, como es la leche, por ejemplo, tú sirves un vaso de leche, aunque tú no ves que se asienta la leche, no ves que las partículas de leche o de grasa que tiene la leche se sedimentan, tú no ves que se forman dos fases, pero observas de que directamente no deja pasar la luz, como si deja pasar la luz la mezcla de agua con sal, ¿ya? Entonces puedes decir, oye, esa leche está turbia, o no es translúcida, ya estás a un estado coloidal, ¿ya? Y cuando es mucho mayor a 1000 nanómetros, entonces ahí sí tenemos que esas partículas son lo suficientemente grandes como para que la gravedad los haga caer, los precipite y vayan hacia el fondo. Aquí directamente en este tipo de sistema que se llama suspensión, ya encontramos dos fases, ya encontramos directamente que empieza a precipitar, empieza a caer, ¿ya? Entonces, tanto el coloide como la suspensión, estos dos son sistemas heterogéneos, ¿ya? El único que es homogéneo es la solución, nada más, ¿ya? Bien, y ya pasando a soluciones, porque realmente hoy vamos a trabajar bastante en esto, con soluciones, no tanto con los otros sistemas, ¿no? Las soluciones también tienen dos partes, igual que en los sistemas dispersos. Ya tienen su fase dispersa y su fase dispersante. Pero eso tiene un nombre propio. En el caso de soluciones, la mezcla total se llama solución y el soluto sería la fase dispersante y el solvente sería, perdón, el soluto sería la fase dispersa y el solvente sería la fase dispersante, ¿no? Acá está. ¿Sí? El solvente generalmente tiene que tener una característica para que se cumpla de que sea una solución, que sea necesariamente el que disuelva al soluto. Si ese requisito no se cumple, entonces no estoy hablando de una solución. O sea, el solvente necesariamente tiene que disolver al soluto, o el soluto tiene que disolverse en el solvente. Ese es una de los requisitos indispensables para que tú tengas una solución. Ese es uno nada más. Uno. Recuerda que cuando estamos hablando de solución, estamos hablando de un sistema homogéneo. Por lo tanto, no puede ocurrir de que el solvente disuelva muy poco o a medias el soluto, ¿ya? Eh, lo recomendable es que siempre lo disuelva a cualquier proporción del soluto, en, en el mejor de los casos, en cualquier proporción. ¿Ya? Ese soluto sea posible disolverlo en el solvente que tú hayas elegido. ¿Ya? De lo contrario, si el solvente no logra disolver un mínimo de soluto, entonces no tienes una solución, lo que tienes es una suspensión, ¿ya? O de repente un coloide, pero no tienes una solución, ¿ya? Otro requisito importante es que, como las soluciones son mezclas, no debería haber reacción. O sea, debería ser posible de que yo pueda separar tanto el soluto como el solvente. Puedo recuperarlo. Un ejemplo típico es el agua con sal. Si yo tengo agua con sal, yo puedo separar la sal del agua, ¿no? Pongo un poco de esa salmuera en un recipiente y empiezo a evaporar el agua se va como vapor y lo que me queda en el fondo de ese platillo, de la cápsula, es, luego de la evaporación, los cristales de cloruro de sodio, ¿sí? Yo puedo recuperar el soluto o separar el soluto del solvente. Yo lo puedo hacer porque es una mezcla homogénea, ¿sí? Pero yo no puedo separar cuando ocurre una reacción. Si el solvente reacciona con el soluto, entonces eso ya no es una solución, ¿ya? El soluto tiene que ser no inerte, ¿ya? Porque a veces ese soluto puede reaccionar con cualquier otra cosa, pero lo que sí es indispensable que sea inerte en el solvente que tú vas a utilizar, o viceversa, ¿ya? O sea que el solvente y el soluto no reaccionan. En palabras sencillas, no deben reaccionar, no tienen que reaccionar. Y si reaccionan, entonces no estoy,
formando una solución, es una reacción química, no es una solución. ¿No? Entonces habíamos hablado de dos requisitos, de que el soluto se disuelve en el solvente, o viceversa, y que tanto el solvente como el soluto no reaccionan. Con esas dos condiciones yo tengo una solución. La solubilidad es un criterio que se utiliza para elegir, por ejemplo, un solvente o un soluto. Yo quiero formar una solución, por lo tanto tengo que asegurar de que ese soluto se disuelva bien en el solvente. Entonces, para eso me baso en tablas de solubilidad. Se ha establecido algunos valores para ciertas temperaturas y para ciertas cantidades de sustancia y que nos ayuda a conocer cuánto se puede disolver o cuánto es posible disolver por cada medida de solvente o en un solvente específico. ¿No? ¿De qué depende esta solubilidad? Depende pues de la naturaleza del soluto solvente, o sea, de su interacción. ¿Qué tanto interactúa el soluto y el solvente? Cuando es una buena interacción, entonces tenemos como resultado que son solubilidades altas. ¿No? La temperatura también interviene porque recuerda que esto ayuda a mejorar la interacción soluto-solvente. Las partículas, tanto de soluto como de solvente, se mueven más rápido y de alguna manera esto propicia que la solubilidad aumente. ¿No? Entonces, por lo general, no siempre, pero por lo general, al aumentar la temperatura, al formar disoluciones que son generalmente exotérmicas, se ven pues, contrariadas. Yo tendría que enfriar. Pero cuando son endotérmicas, esto de la temperatura ayuda mucho a aumentar la solubilidad. La naturaleza soluto-solvente tiene que ver con el grado de interacción intermolecular entre el soluto y el solvente. A veces esto se basa bastante en la naturaleza de la estructura de cada uno de los componentes de la solución. Son componentes semejantes, tienen algo parecido, por ejemplo, el etanol y el agua, ¿en qué se parecen? En los grupos OH que pueden tener, ¿no? Este grupo OH del etanol se parece un poco a este grupo OH que tiene el agua, ¿no? Y que podría interactuar mediante un puente de hidrógeno. Entonces, por eso puedo yo decir o asegurar de que directamente el agua y el etanol pueden solubilizarse. No en cualquier proporción, va a haber un límite, pero se disuelven bien, ¿no? Porque pueden formar puentes de hidrógeno fácilmente. Cuando tú haces una disolución etanol-agua, te darás cuenta de que se empieza a calentar, ¿ya? Si gustas, puedes hacer la prueba. Ahora que todavía, aunque el COVID ya está bajando, muchos dicen ya no hay COVID, otros piensan que ya no existe, etcétera. Bueno, el COVID todavía está, pero igual hay que tener precaución, usar mascarilla en lugares que están muy aglomerados. Si no tienes dónde lavarte las manos, hay que andar con alcohol, ¿no? Desinfectate las manos lo más pronto posible cuando hayas tocado una superficie que no sabes que está limpia, ¿no? Entonces la gente todavía anda con su alcohol. ¿Qué haces? Pues cuando compras alcohol en la farmacia, necesariamente no te venden el alcohol apto para combatir el COVID, ¿no? Porque al 96 la evaporación es muy rápida y eso no ayuda mucho a matar a ese bicho, ¿no? Entonces lo que se hace particularmente es diluir, ¿ya? Las soluciones idóneas para poder desinfectarte bien las manos es entre 60 y 70%. Entonces lo que haces es tú en tu casa agarras un poco de agua hervida y le agregas a tu alcohol. Si tú has hecho eso en tu casa, te has dado cuenta de que al momento de verter el agua al alcohol, se empieza a calentar la botella un poco. Y tú dices, pero el agua que yo he metido no ha estado caliente, ha estado fría. Yo lo he dejado la noche anterior, no está fría. ¿Y por qué se calienta? Es porque está ocurriendo una formación de puentes de hidrógeno de naturaleza exotérmica. Está liberando calor. ¿Ya? O sea, la interacción tipo puente de hidrógeno en ese proceso de disolución está generando una disolución exotérmica. Libera calor. ¿Ya? Eso siempre pasa,
No, no siempre pasa. ¿Ya? No todas las disoluciones tienen esa característica. ¿Ya? Hay otras en donde se enfrían. Puedes hacer la prueba también fácilmente en tu casa. Intenta disolver un poco de sal en agua. Si tú te das cuenta, al disolver la sal en el agua no se enfría, no se calienta, perdón, se enfría. ¿Ya? Se enfría. Entonces, cuando ocurre esa disolución de sal en agua, lo que tú debes hacer para mejorar la solubilidad no es enfriarla, sino calentarla. Pero cuando se enfría, lo que tú debes hacer es calentar. Y cuando se calienta, lo que tienes que hacer es enfriar. Entonces, si tú quieres mejorar la solubilidad de tu etanol en agua, lo que debes hacer cuando estás diluyendo tu alcohol de farmacia, lo debes meter al refrigerador. Lo metes al refrigerador un rato, unos 20, 30 minutos, y la solubilidad va a mejorar. Vas a asegurarte de que el alcohol y el agua se van a disolver bien. ¿Ya? Y si tú quieres asegurar de que tu sal y el agua se han disuelto bien, lo que puedes hacer es calentar un poco. Al calentar, lo que ayudas es a mejorar la interacción soluto-solvente. Bien, y moléculas que son no polares o que tienen una muy baja polaridad, como en el caso del octano y el butano, aquí, ¿no? Perdón, el hexano. Eh, ¿Qué ocurre aquí? Porque aquí no se puede formar puentes de hidrógeno, sus dipolas son muy débiles, entonces, ¿qué tipo de interacción podría haber acá? Bueno, la que hay en cualquier tipo de molécula, la de dispersión del London. ¿No? Aquí lo que va a prevalecer es la semejanza que también tiene la estructura. Si te das cuenta, son hidrocarburos, están hechos solamente de carbono e hidrógeno. Y lo semejante que tiene el octano con el hexano es que están hechos solamente de carbono e hidrógeno. Y eso de alguna manera ayuda a que interactúen. Son parecidos. Entonces aquí viene o se deriva un viejo dicho alquímico que decía que lo semejante disuelve lo semejante. Sí, el octano y el hexano son semejantes en estructura porque ambos están hechos solamente de carbono e hidrógeno. Aunque claro, el octano tiene 8 y el hexano tiene 6 nada más, ¿no? No son exactamente iguales, son semejantes, ¿no? Su interacción se ve beneficiada por ese parecido que tiene. Igual en el alcohol y el agua, ¿no? Ese grupo H que tiene el alcohol y ese grupo H que tiene el agua se parecen, entonces interactúan bien. La temperatura. Aquí podemos observar gráficamente el comportamiento de la solubilidad del dicromato de potasio, del cloruro de sodio y del sulfato de cerio, ¿no? Eh, no son iguales, tienen un comportamiento distinto. Si te fijas, el sulfato de cerio tiene un comportamiento anómalo en comparación a los dos anteriores, al del cloruro de sodio del dicromato de potasio, ¿no? El dicromato de potasio aumenta su solubilidad al aumentar la temperatura. Eso quiere decir que sus disoluciones son endotérmicas, ¿ya? O sea, al disolver esto en agua, porque aquí dice en agua, ¿ya? Su disolución, ¿ya? Es endotérmica. O sea, que debe ganar calor. Yo lo caliento y se disuelve, ¿ya? Igual acá, su disolución también indica que son endotérmicas. Aunque no es tan pronunciado como en el caso del dicromato de potasio. Si te das cuenta, pues el dicromato de potasio aumenta bastante su solubilidad al cambiar de temperatura. El cloruro de sodio crece, sí, aumenta, pero no mucho. Ya es prácticamente una línea recta, ¿no? Bueno, si queremos ser estrictos, no, la línea recta recta no es, ¿no? Tan recta no es tampoco. Pero sí aumenta, pero poco, ¿ya? Con respecto a la temperatura. Pero sí va aumentando un poquito. El que sí no lo hace, aumentar la temperatura, su solubilidad disminuye, es el sulfato de cerio. El sulfato de cerio, entonces su disolución no es endotérmica, es exotérmica, ¿ya? Es como el agua y el alcohol, ¿ya?
Esa es exotérmica. Entonces, en vez de calentar, yo no debo calentar si yo quiero aumentar la solubilidad de esta sal. Lo que debo hacer es enfriarlo. ¿Ya? Si yo enfrío, la solubilidad aumenta. ¿Ya? Entonces, mira, yo parto de 20 grados de la temperatura, digamos, ambiente. Esa es la temperatura ambiente, digamos, 20 grados. ¿Ya? Y aquí su solubilidad es, digamos, 5, ¿no? Un poquito antes de 5, podemos decir. ¿Ya? A la temperatura ambiente. Un poquito antes de 5. Pero cuando ya pasa a ser mucho menor que 20, y enfriamos ya de repente a 10 o a 5 grados centígrados, cercano ya al cero, a 0 grados centígrados, entonces vemos que la solubilidad pues casi es 35, aumenta bastante. ¿Ya? Entonces vemos que sí, efectivamente está teniendo un comportamiento contrario a los otros dos. Es por el tipo de disolución. Cuando tú le agregas agua a esta sal, se calienta. Entonces, lo que está diciendo, yo no quiero el calor, por eso lo estoy botando. Más bien a mí enfríame para ayudarme a disolver. En cambio, el cloruro de sodio y el dicromato de potasio, estos dos que están en rojo, dicen, bueno, yo cuando me agregas agua, yo me enfrío, por eso debes calentarme para ayudarme a disolver. ¿Ah? Aumentando la temperatura, se disuelve mejor. Estos dos gases, el dióxido, perdón, el oxígeno y el metano, tienen un comportamiento distinto por ser gases con respecto a la temperatura. Generalmente cuando aumenta la temperatura, tanto en sólidos como en líquidos, estos pueden perder o ganar eh, solubilidad, como hemos visto en la gráfica anterior. Pero los gases pierden siempre solubilidad al aumentar la temperatura. ¿No? ¿Por qué? Porque eso aumenta su fugacidad. Aumentas la velocidad que tienen esos gases y esos fácilmente salen de esa fase. Se van de ese solvente. ¿Ya? Si tú pones a hervir un poco de agua carbonatada o de gaseosa, te vas a dar cuenta que se va a ir todo el gas. ¿Ya? Pierde ese gas. Su solubilidad disminuye. Eh, por el grado de disgregación, podemos hablar de sustancias que son o dan soluciones iónicas que conducen la electricidad. ¿Ya? Cuando hay iones presentes en solución, iones separados, entonces podemos hacer transitar los electrones fácilmente porque se crean diferenciales de potencial. Pero hay ciertas sustancias que en solución no pueden formar iones, ¿ya? No ionizan. Por ejemplo, el azúcar. El azúcar la disuelves en el agua y la pones sobre un probador de conductividad y no pasa la corriente. ¿Por qué? Porque el azúcar en el agua no forma iones, ¿ya? No forma iones. Ni tampoco el alcohol en el agua forma iones, ¿ya? Entonces, al no tener iones, los electrones no pueden transitar fácilmente por ahí. Se comporta como un aislante. Mientras que en soluciones iónicas, como el cloruro de sodio disuelto en agüita, ahí sí, cuando tú disuelves cloruro de sodio en agua, lo que haces es separar el ion de sodio por un lado y el ion de cloruro por otro lado. Entonces, al haber dos iones separados, por ahí puedes hacer transitar los electrones fácilmente, porque creas dos zonas con distinto valor de potencial, con distinta carga y pasan los electrones. ¿Sí? Por la concentración del soluto podemos tener soluciones diluidas con muy poca cantidad de soluto, soluciones concentradas, llegando casi al límite de la capacidad que tiene ese solvente a disolver el soluto. Saturada, cuando ya estás dentro del límite, ¿no? Y las sobresaturadas cuando ya te pasaste de ese límite, ¿no? Para eso tenemos unidades que expresan la relación entre el soluto y la solución. Se llaman unidades de concentración o expresiones cuantitativas referidas a la concentración en unidades físicas o en unidades
químicas. Vamos a ver primero las físicas, que son las que se refieren a las relaciones masa-masa, volumen-volumen o masa-volumen. En cualquiera de estas tres, vamos a relacionar siempre el que está en menor proporción con respecto al todo. Recuerda que para que tengamos una solución, tenemos que tener un solvente y un soluto, ¿ya? Siempre el soluto va a estar en menor proporción que el solvente. Por lo tanto, la relación va a ser entre el que está en menor proporción, que sería el soluto, entre el total. Y el total es la solución, ¿ya? Entonces, de aquí yo puedo sacar una relación de concentración, ¿ya? Si yo quiero expresar la masa del soluto, abajo también en solución será la masa de la solución. Si esto lo multiplico por 100, obtendré el porcentaje de masa. Si hago lo mismo pero con volumen, obtendré el porcentaje en volumen. Y si hago lo mismo pero con masa y volumen, obtendré el porcentaje masa-volumen, ¿ya? Entonces cualquiera de estas expresan concentración. Relación de soluto con solución, con el todo, ¿ya? Otra unidad de concentración física bastante utilizada, pero para cantidades bastante pequeñas, es la de partes por millón. La partes por millón relaciona los miligramos por litro de solución. Normalmente esto se utiliza, como te venía diciendo, para cantidades pequeñas, ¿ya? Las cantidades más chiquitas, ¿verdad? Como a veces que no son cantidades abundantes en agua, por ejemplo, en aguas residuales, se miden en partes por millón. Sus concentraciones son muy pequeñas, ¿no? Muy pequeñitas. No valdría ni siquiera expresarlas en porcentaje más o en volumen, ¿no? Les saldrían porcentajes muy pequeñitos. Por eso se conviene mejor expresar en partes por millón, que son valores un poco más grandes, ¿no? Entonces eso se usa para soluciones muy diluidas, ¿ya? Esas son las expresiones cuantitativas en unidades químicas. Tenemos la molaridad, que relaciona las moles del soluto entre los volúmenes de la solución, pero este volumen de la solución no puede estar en cualquier unidad, tiene que estar en litros, ¿ya? Y tenemos la normalidad, que relaciona el número de equivalentes gramos del soluto entre el volumen de la solución en litros. Ahora, el número de equivalentes gramos se hallan dividiendo la masa entre el peso equivalente, ¿sí? La masa sabemos qué es, pero el peso equivalente, ¿qué cosa es? Es la masa molar dividida entre el factor equivalente. Ese factor equivalente depende de la sustancia. Normalmente vamos a trabajar con sales o ácidos o bases. Entonces, para ese caso, podemos tener, antes de pasar a esta ecuación que relaciona, bueno, ya puedo explicar esta ecuación, ¿no? Yo puedo convertir la molaridad en normalidad a través de esta ecuación. La normalidad es igual al factor equivalente por la molaridad, ¿no? Ahora, ¿de qué depende ese factor equivalente? Ese factor equivalente depende del número de hidrógenos en el caso de ácidos, el número de OHs en el caso de hidróxidos y en el caso de la sal, la carga neta del ion. Puede ser positivo o negativo, cualquiera de los dos. Si es una reacción redox, entonces tengo que tomar en cuenta el número de electrones transferidos por mol. La normalidad es una unidad de concentración química no muy recomendada. Incluso la UPAC no la recomienda porque es bastante ambigua, ¿ya? Aún así, todavía se prevalece el uso de esta unidad de concentración. Pues que todavía se enseña, ¿ya? Todavía no, o sea, pero no es, para la UPA, para la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, no es muy recomendable, ¿ya? Porque es bastante dependiente, no es muy estándar, bastante dependiente pues, del tipo de sustancia. En disoluciones, cuando yo diluyo algo, aumento la cantidad de solvente, más la de soluto permanece constante. Es por eso que aquí directamente aparece el valor de las moles. Estas moles son pues las moles del soluto, ¿ya? Son constantes, ¿ya? Son iguales al inicio y al final.
Lo único que hago en una disolución es aumentar, ¿ya?, la cantidad de solvente, nada más. O sea que la cantidad de soluto queda igual, exactamente igual, ¿ya? Eso es una disolución. Para cualquier dilución, se cumple que la concentración, sea normal o molar, multiplicado por el volumen inicial, es igual a la concentración final multiplicado por el volumen final. En este caso, el volumen final, volumen 2 es el volumen inicial más el volumen de agua que se agregó. Y eso se considera así siempre y cuando los volúmenes sean aditivos, ¿no? Este es un caso eh, teórico y es con lo que ustedes van a trabajar siempre eh, durante los ejercicios, ¿ya? Se va a asumir que son volúmenes aditivos. En la realidad esto no ocurre, ¿no? Los volúmenes no son aditivos, ¿ya? Bien, en mezcla de soluciones, esto solamente se cumple para mezcla de soluciones del mismo soluto y del mismo solvente, ¿ya? Se cumple que la concentración final o resultante multiplicado por el volumen final es igual a la concentración uno multiplicado por su volumen uno más la concentración 2 multiplicado por su volumen 2, ¿sí? Siempre y cuando, teniendo en cuenta que este volumen 3 es igual al volumen 2 más el volumen uno. Otra vez, considerando volúmenes aditivos, ¿no? Volúmenes aditivos. Bien. Vamos a ver un poco de la teoría ácido-base rápidamente. La teoría ácido-base tiene que ver con cómo se reconocería o se diferenciaría el comportamiento de un ácido y el comportamiento de una base. Existieron varias formas de clasificar a estos ácidos y estas bases, pero fue Arrhenius el primero que dio una diferenciación menos organoléctrica y más química, ¿ah? Y la dio en función a cómo se comportaban estas sustancias en solución acuosa. En solución acuosa, los ácidos forman iones hidrógeno, ¿ya? Y estos iones hidrógeno pueden ser donados a otra sustancia, ¿ya? Por eso es que para Arrhenius un ácido es una sustancia que libera iones hidrógeno o protones, ¿ya? Mientras que una base no libera iones hidrógeno, sino que en solución acuosa forma o libera iones hidroxilos, grupos OH, como ves aquí. La teoría de Arrhenius funcionó porque la mayoría de ácidos tenía ese comportamiento de donar protones, eso era innegable. Y las bases que provenían directamente de hidróxidos, que eran las bases, digamos, más comunes, funcionaban. Podrían decirse que liberaban grupos OH en solución. Por lo menos las reacciones de neutralización podrían ser explicadas en función a esta teoría de Arrhenius. Pero sucede que posteriormente habían bases que no necesariamente liberaban grupos OH en solución. Tenemos el caso del amoníaco, por ejemplo. El amoníaco era una base, o es una base, pero no tiene grupos OH, ni libera grupos OH. Entonces, para eso vinieron a la teoría de Brewster y Lewis, que modificó un poco la anterior, asumiendo que ahora los ácidos son sustancias donadoras de protones, de iones hidrógeno, mientras que las bases son sustancias que aceptan iones hidrógeno, no que liberan grupos OH, sino que aceptan esos iones hidrógeno. Este es un concepto mucho más general y permitía, de alguna manera, hacer que, por ejemplo, el amoníaco, el amoníaco acuoso, sea considerado una base, porque con la teoría de Arrhenius, este no se sabía qué era, ¿no? Porque se comporta como una base, pero no tiene ningún grupo H cuando está en solución, ¿no?
Pues, ¿dónde lo clasificamos? Bueno, según la teoría de Brewster y Lowe, este amoníaco acuoso debería comportarse como una base, debería aceptar estos protones, ¿sí? ¿De dónde vienen esos protones? Pues vienen del agua, ¿sí? O sea que el agua lo que hace aquí es donar este hidrógeno aquí, uno de ellos lo dona acá, y se forma el ion amonio, ¿sí? Y me queda el grupo OH. Ah, ahí aparecieron pues los, los grupos OH, ¿no? Entonces ahora sé por qué se comporta el amoníaco como una base. No es directamente que libera en solución grupos OH, sino que interacciona con el agua le da un protón, forma ion amonio y forma el grupo OH. Totalmente distinto a lo que Arrhenius comentaba. Para Arrhenius, cualquier hidróxido tenía que liberar grupos OH y eso está correcto, ¿no? Tenía que formarse esto y los iones OH. Claro, de los iones OH venían de aquí y los iones de sodio venían de acá. Bien. Para Brose y Lewis, los ácidos, ¿ya?, formaban cuando estaban en solución o interactuaban con una base, formaban la llamada base conjugada. ¿Ya? Los ácidos formaban su base conjugada y las bases formaban sus ácidos conjugados. ¿Ya? Entonces, teníamos un sistema mucho más completo para una descripción ácido-base. ¿Sí? En este caso del amoníaco, el que actuaba como base era el amoníaco. Y el que actuaba como ácido era el agua. ¿Sí? Esta base, esta base formaba este grupo amonio, que para este caso sería el ácido conjugado. El ácido conjugado. Recuerda que la base forma el ácido conjugado y el ácido forma su base conjugada, que sería esta. Ahí está. La teoría de Lewis se podría decir que es una teoría un poco más completa, bastante utilizada en química orgánica e inorgánica, porque considera un ácido como una sustancia que dona un par de electrones, mientras que la base eh, es capaz de donar y el ácido es capaz de aceptar. ¿Ya? El ácido, entonces, tiene un orbital libre disponible para aceptar un par de electrones. Eh, Tiene, como se conoce, en orbitales frontera, tiene un LUMO, ¿ya? Un LAE, un Occupied Molecular Orbital. Un orbital molecular más bajo, no ocupado. Ese está libre, vacante. Y las bases, que son las que donan ahora el par electrónico, tienen un HOMO, que son los High Orbital Molecular Orbital. High Occupied Molecular Orbital. O sea que es el orbital molecular más alto ocupado. O sea que tiene este par libre. Ese par libre lo dona hacia el LUMO y se forma el enlace. ¿Ya? Forma un enlace. Ese tipo de enlace nosotros lo conocemos ya. Se llama enlace dativo. ¿Ya? Es el enlace dativo o coordinado. ¿Ya? O sea que tenemos un átomo aceptor que acepta el par de electrones y un átomo donador que es la base. Bien, en el caso de el pH, la escala de pH siempre se da en solución acuosa, está medida del 0 al 14, pasando por un intermedio que es de 7, que se llama neutro. Inferior a 7 se llama ácido y superior a 7 alcalino o básico. En las reacciones de neutralización siempre tenemos como participantes a los ácidos y las bases, formando sales.
sean oxidales o aloideas, y agua, ¿no? Siempre se cumple que en una neutralización completa, el número de equivalentes del ácido es exactamente igual al número equivalente de la base, ¿no? ¿Cómo yo puedo hallar ese número de equivalentes? Puedes hallar multiplicando la normalidad del ácido por el volumen en litros del ácido. Y eso es igual a la normalidad de la base multiplicado por el volumen en litros de la base. Eso se cumple cuando el pH es igual a 7. O sea, en neutralizaciones completas, ¿ya? Solamente en neutralizaciones completas se producen sales, ¿ya? Con pH neutro, pH 7, ¿no? Y agua, ¿no? Mientras que en las que no son completas voy a tener o más ácido o más base. Pues vamos a pasar a los ejercicios, ¿ya? En el ejercicio 1 me dan, que dice que en nuestro planeta muchas sustancias se encuentran en estado sólido, se presentan como sólidos cristalinos o sólidos amorfos, donde en el caso de los sólidos cristalinos sus átomos, iones y moléculas ocupan posiciones específicas y en los sólidos amorfos carecen de un ordenamiento estricto. Al respecto, seleccione la alternativa que contenga la proposición correcta. A ver. Generalmente los sólidos son menos densos en su forma líquida y gaseosa. Al tener menos cantidad de cavidades, generalmente estos sólidos son mucho más densos que sus formas líquidas y gaseosas, salvo algunos tipos de sólidos, como en el caso del hielo, que pierde densidad al momento de convertirse en sólido, ¿no? Pasa del agua, estado líquido al estado sólido. El estado sólido del agua tiene una densidad menor que la del agua líquida. Por eso el hielo flota. Y eso se debe a la estructura que tiene el hielo. El hielo dentro de esa estructura generalmente es hexagonal. ¿Ya? Hay dos tipos de hielo, hielo cúbico y hexagonal. El hielo hexagonal, que es el típico, que se forma incluso hasta en la refrigeradora. Eh, ese hielo, ese hielo cúbico, perdón, hexagonal, deja muchos espacios entre las moléculas de agua. Se forma el famoso tetraedro del agua. En el tetraedro del agua se deja espacios vacíos donde puede entrar el aire y eso hace que esa estructura pueda flotar sobre su mismo líquido. Lo que no ocurre en otros sólidos, ¿no? Por ejemplo, tolueno no ocurre eso. El tolueno se enfría, se congela y su densidad aumenta, ¿ya? B. Predominan las fuerzas de repulsión y son incompresibles. No, no, las fuerzas de repulsión no predominan, predominan las de cohesión. C. Los amorfos presentan ordenamiento de largo alcance. Falso, porque los amorfos presentan ordenamiento de corto alcance. D. Los cristalinos presentan una estructura ordenada a sus partículas, eso sí es verdad, ¿no? E. El cloruro de potasio es un sólido amorfo y el calcio es un sólido cristalino. Eh, el cloruro de potasio puro, sí podríamos considerarlo un sólido cristalino. El caucho definitivamente no es un sólido cristalino, es un sólido amorfo. Entonces, el único que sería correcto sería la D. La D. Ahí está, entonces. Bien, relacionemos el tipo de sustancia con el tipo de enlace. En el primer caso tenemos el carbonato de calcio, sólido. ¿Qué tipo de sólido será? Pues un sólido iónico, ¿no? Tenemos dos iones acá, el ion calcio y el ion carbonato. Estos dos iones han sido atraídos mediante una fuerza electrostática. Esto se llama enlace iónico, ¿ya? Entonces, esto es un sólido iónico. El aluminio es un metal. Entre él mismo forma enlace metálico. Esa sustancia es orgánica, ¿ya?
Este es el azúcar, la sacarosa. ¿Qué tipo de sólidos formaría? ¿El azúcar es un sólido covalente? No, porque las unidades estructurales de sacarosa no se están uniendo mediante fuerzas tipo de enlace químico, sino son fuerzas intermoleculares, puentes de hidrógeno, dipolos e incluso fuerzas de dispersión del onda. Entonces la sacarosa, en este caso, se está uniendo mediante esas fuerzas intermoleculares. Entonces sería un sólido molecular. ¿Ya? El dióxido de silicio sí es un sólido covalente. Sólido covalente. Bien, ya tenemos aquí la respuesta a la ENA. Una dispersión dice que es un sistema en que las partículas de un material llamada fase dispersa están distribuidas en una fase continua de otro material denominada fase dispersante. Las dos fases pueden estar en el mismo estado o en diferentes estados de la materia. Al respecto, seleccione el valor de verdad de las siguientes proposiciones. A ver, uno, son mezclas que según el diámetro de las partículas de la fase dispersa se clasifican en suspensiones, coloides y soluciones. Según el tamaño de la fase dispersa está bien. Y se clasifican según el diámetro de sus partículas. ¿Ya? Eso está bien. Suspensiones grandes, coloides intermedias y soluciones pequeñitas. ¿Ya? El agua de mar tiene sales en solución. ¿Sí? Estas sales se separan del agua por medio de tamizado. No. El tamizado es como cernir, ¿no? Separar por tamaño de partícula. Tú no logras separar esas sales disueltas en el agua de mar por tamizado. Puedes separar de repente por evaporación, por ósmosis inversa, pero no puedes separarlo por tamizado. Imposible separarlo por tamizado, ¿no? Puedes destilar, puedes evaporar, pero no puedes separarlo por tamizado. ¿Ya? Las partículas son muy pequeñas como para separarlo por tamizado. ¿Ya? Falso, entonces. La mantequilla es una solución y el alcohol medicinal es un ejemplo de coloide. No, al contrario, es todo lo contrario. La mantequilla es un coloide y el alcohol medicinal sí es una solución. ¿No? Bien, entonces tenemos que, ¿sería verdadero o falso? Falso. ¿No? La respuesta será la D. ¿Sí? Siguiente. Tenemos el valor de 20 gramos de sulfato de cobre disueltos a 25 grados, ¿no? En 100 gramos de agua, si la densidad de la solución es 1,13, determine el porcentaje en masa y el porcentaje en masa-volumen. A ver, yo tengo como dato la masa de la solución. ¿Por qué digo que es 120? Fácil, porque la masa de la solución es igual a la masa del solvente a la masa del soluto. ¿Está bien? En este caso, el que se está disolviendo es el soluto. Son 20 gramos de sulfato de cobre. ¿Ya? 20 gramos de soluto más 100 gramos de agua. Esta es la masa del solvente, ¿no? Por eso es un 120. ¿Ya? Esta es la masa de la solución. Ahora, tengo como dato la densidad de la solución. Es 1,13 gramos por mililitro. Con este dato yo puedo obtener el volumen de la solución, ¿no? Sí, puedo obtener el volumen de la solución. ¿Para qué? Para obtener el porcentaje masa o volumen. Pero por lo pronto ya puedo sacar el porcentaje masa-masa, ¿no? El porcentaje masa-masa es igual a la masa del soluto dividida entre la masa de la solución, todo esto por 100. La masa del soluto sería 20
Y la masa de la solución sería 120. Y esto por 100. ¿Ya? ¿Sí? Ahí está. Entonces sería 200 entre 2. ¿Sí? Y esto nos da aprox 16,67. 6666, ¿no? Más o menos. ¿No? Ya podemos aproximarlo acá a, a 16,67, ¿no? Aprox. ¿Sí? Ahora, nos faltaría el porcentaje masa volumen. ¿Cómo tenemos el porcentaje masa volumen? Necesitamos la masa del soluto, que ya está. Y necesitamos el volumen de la solución. ¿Cómo obtenemos el volumen de la solución? A través de la densidad de la solución. La densidad de la solución es 1,13 gramos por mililitro. ¿Sí? Yo lo que tengo como dato es la masa de la solución. Entonces, si yo divido estos 120 entre 1,13, entonces a la inversa de esto, lo que voy a obtener es el volumen. Eso es lo que voy a hacer. ¿Ya? Entonces voy a dividir para obtener el volumen de la solución. ¿Sí? Voy a dividir la masa de la solución entre la densidad de la solución. ¿Bien? Entonces, acá sería 120, que es la masa de la solución, entre 1,13 gramos, ¿no? O mililitros. Acá el volumen va a salir mililitros. ¿Ya? Vamos a hacerlo. ¿Ya? Y me dan como volumen 106,2 mililitros. Ahí está. ¿Ya? Entonces, con eso ya puedo calcular lo que me están pidiendo, ¿no? Me están pidiendo masa volumen. Entonces ya tengo la masa, que sería 20, que es la masa del soluto, y el volumen sería 106,2 mililitros. Eso por 100, ¿no? Recuerda que si aquí es gramos, aquí es mililitros. Si aquí es kilogramos, aquí es litros, por si acaso. Y eso nos da aprox 18,8, ¿no? ¿Ya? Entonces ya está. ¿Cuál sería la respuesta? La E. La E. ¿Ya? Bien. Seguimos. En la número 5 nos están pidiendo que determinemos la masa molar y el factor de reactividad. ¿Ya? ¿Cuál es la sustancia que tiene mayor masa equivalente? Vamos a ver. El peso equivalente, claro, el peso equivalente acá. El peso equivalente es la masa molar dividida entre el factor equivalente. ¿Ya? Entonces, si yo quiero hallar aquí cuál es la sustancia que tiene mayor masa equivalente, ¿ya? Me fijo primero en la que tiene mayor masa molar. Vamos a decir este de acá. 342 para el sulfato de aluminio. ¿Ya? Me imagino que es el sulfato de aluminio. ¿Ya? Entonces, este tiene mayor masa. ¿Ya? Entonces yo puedo calcular aquí su peso equivalente. Su masa es 342 gramos por mol dividido entre su factor equivalente. ¿Cuánto es el factor equivalente para esta sal? Como es una sal, entonces es la carga del catión, por ejemplo, ¿no? Tú puedes elegir el que quieras, el catión o el anión. Bien, entonces analizando aquí, vamos a ponerlo acá. Este sería 2 y este así, ¿no? ¿Cuánto es la carga del aluminio? Pues el aluminio es
más 3, porque es el grupo 3A, ¿sí? Entonces, más 3 por 2, son dos aluminios, la carga total sería 6, ¿sí? Entonces, yo tengo que dividir esto entre 6 y ese me va a dar el valor que yo quiero, ¿no? Son 342 entre 6, dividimos acá, sería 5, 30, 4, 2, 7, 57, ¿no? Hace su masa equivalente, ¿sí? Ya está. ¿Ah? Ahora, ¿habría otra sustancia que podemos evaluar? Claro, podemos evaluar, a ver, otra. Podemos evaluar el HBr. A ver, me imagino que es el ácido bromhídrico, la masa molar dividente su factor equivalente. ¿Cuánto es su masa molar? 81. ¿Cuánto es su factor equivalente? Como es un ácido, se correspondería al número de hidrógeno que tiene uno. Entonces acá me da 81. Miren que ya superó al sulfato de aluminio, ¿no? Entre esos dos ya va ganando el ácido bromídrico. ¿Ya? Pedimos otro. El nitrato ferroso, ¿sí? Dice que es 180 su masa molar. ¿Ya? 180. ¿Y su factor equivalente cuánto sería? Como este es ferroso, ¿ya? Sería 2, ¿no? 2. Entonces este nos da 90. Por lo menos este ya está ganando, ¿bien? Entre los tres que hemos evaluado, va ganando esto. El ácido sulfúrico, a ver, pues equivalente del ácido sulfúrico, ¿no? Sería 98 entre el número de hidrógenos, sería 2, ¿no? Sería 49, ¿no? Entonces veo que hasta ahora va ganando el nitrato de hierro, ¿ya? Es equivalente del hidróxido de calcio, sería 74, es una masa molar entre 2, ¿no? El número de OH sería este caso, ¿no? Entonces acá sería 37. Entonces, por lo pronto, el que está ganando es el sulfato, el nitrato, perdón, ferroso, ¿no? ¿Cuál entonces de esas sustancias es la que tiene mayor? Pues el nitrato ferroso, la B. Ahí está, ¿no? El nitrato ferroso. Aquí está. Ejercicio 6. A ver. Tenemos que el hidróxido de calcio se utiliza en la eliminación de exceso de dióxido de carbono en las cámaras de atmósfera controlada para la conservación de flores, frutas y verduras. En una cámara de atmósfera de prueba, se tiene 1,48 por 10 a la menos 1 gramos de hidróxido de calcio que están contenidos en 100 mililitros de una solución acuosa. Determine la molaridad y la normalidad respectivamente de la solución, ¿no? Nos dan como dato la masa molar del hidróxido de calcio. Bueno, eh, hay que recalcar aquí que el hidróxido de calcio no es muy soluble en agua. Las cantidades que están utilizando son bajitas. Mm, En la cantidad de mililitros, creo que está dentro del factor de solubilidad. Así que creo que sí se puede formar una solución. El problema es cuando hay mucha cantidad de hidróxido de calcio, porque cuando excede el valor de solubilidad, entonces ya no se forman soluciones, sino suspensiones. Pero acá sí, considero que sí, sí está dentro del marco. Eh, a ver, acá, si yo quiero hallar la molaridad, tengo que dividir la mole del soluto entre el volumen de la solución. Recuerda que la solución tiene que estar en litros. La mole del soluto sería la masa del soluto dividida entre la masa molar, ¿sí? Y eso dividido entre el volumen de la solución en litros, ¿ya? La masa del soluto
es, según el problema, 1,48 por 10 a la menos 1. Todo eso dividido entre la masa molar del soluto, que es 74. ¿Sí? 74 gramos por mol. Y eso, a su vez, todo eso dividido entre el volumen de la solución, pero en litros. El volumen de la solución, según el problema, es 100 mililitros. 100 mililitros en litros, y ahora a 0,1 litros. A 0,1 litros. ¿Ya? Entonces tendríamos que aquí dividir eso y obtener el valor de la molaridad. ¿Ya? Después obtenemos la normalidad, porque no hay problema con obtener la normalidad. La normalidad simplemente se multiplica por el factor equivalente y se acabó el problema. ¿Ya? Entonces, a ver, veamos. Vamos a dividir eso, ¿no? Sería 0,148 entre 74 y todo eso entre 0,1, que sería 0,01, pero 0,02, ¿ya? O sea, 2 por 10 a la menos 2. ¿Está bien? ¿Ya? Este sería molar. ¿Ya? Yo creo que también es la normalidad. Sé que la normalidad es igual a la molaridad por el factor equivalente. Ahora, el factor equivalente para el hidróxido de calcio sería el número de grupos OH. ¿Cuántos OH hay en hidróxido de calcio? Hay 2. Entonces su factor equivalente es 2. Entonces la normalidad va a ser 2 por 10 a la menos 2 por 2. Sería 4 por 10 a la menos 2. Este es normal, ¿no? Normal. Ya tenemos los dos valores que nos están pidiendo. Entonces sería la C, ¿no? La C. Sí, ahí está. Listo. Siguiente. Siguiente, a ver. A ver. Eh, Me dice aquí que en una fiola, que es un material de laboratorio de gran utilidad en la preparación de soluciones, si el laboratorio se cuenta con una fiola de 250 mililitros de capacidad, se agrega 15 mililitros de eh, ácido nítrico 4 molar y seguida se completa su capacidad con agua destilada, determine el volumen de agua que se agrega en litros y la molaridad de la solución. Lo que estoy haciendo aquí es una dilución, estoy diluyendo. ¿No? Estoy partiendo de la capacidad total ya de la fiola, va a ser la capacidad máxima que puede albergar esa fiola, porque es un material bastante preciso que se utiliza para preparar soluciones y que tiene una raya de aforo. Yo me estoy dibujando acá cómo es una fiola. Acá tiene una tapita, ¿sí? Y acá tiene una línea de aforo, ¿ya? Entonces, esta fiola es de 250 mililitros. Solamente se puede llenar con 250 mililitros, nada más. No se puede llenar más, ¿ya? Entonces, el volumen de la solución que se va a preparar ahí es 250, ¿ya? Indudablemente, ¿ya? Como aquí, según el problema, se han agregado 15 mililitros de ácido nítrico, entonces ese volumen de ácido se va a completar hasta la raya de aforo con agua destilada, ¿ya? Entonces la diferencia de estos dos volúmenes va a ser el volumen del agua, ¿ya? El volumen del agua va a ser el volumen de la solución menos el volumen que se agregó de ácido, ¿ya? Porque yo voy a completar hasta la raya de aforo, ¿sí? Entonces mi segundo paso va a ser agregar agua, ¿ya? ¿Sí? Se agregar agua. ¿Cuánta agua? Pues 235. 235.
235 mililitros. 35 mililitros. Esto en litros es 0,235 litros. ¿Ya? Ya está. Ya tengo el volumen que tengo que agregar de agua. ¿Ya? Me piden la molaridad de la solución resultante. Como estoy diluyendo, lo que tengo que hacer aquí es multiplicar la molaridad inicial por el volumen inicial. Y eso me va a dar lo mismo que la molaridad final por el volumen final. ¿Ya? Una dilución, se cumple siempre eso. ¿Ya? Siempre. La molaridad inicial es de 4 molar. El volumen inicial que agregué pues son 15. ¿Ya? 15 mililitros. Y la molaridad final es mi incógnita, eso que quiero saber, por el volumen final. El volumen final es 250, yo lo voy a llevar a 250. ¿Ya? Entonces la molaridad final va a ser igual a 4 por 15 entre 250. ¿Sí? Entonces sería acá 60, y el cálculo así rápido, 250, ¿no? Y esto, a ver, aprox es, ¿cuánto? 0,48 o 0,24, ¿sí? 0,24. A ver, voy a confirmar eso porque no. eh, sí, pues 0,24. Está bien. 0,24. ¿Ya? Está bien. ¿Ya? Listo. Entonces, esa sería su molaridad final. ¿Ya? Tenemos entonces ya la respuesta que sería la letra A. Bien, listo. A ver, siguiente problema. Eh, tenemos dice que un estudiante mezcla 10 mililitros de una disolución de ácido clorhídrico de concentración 0,2 molar con 15 mililitros de otra solución del mismo ácido, pero con concentración 0,1. Me pide la concentración molar de la solución resultante. Como me están pidiendo normal y me están dando los valores en molar, aquí para el ácido clorhídrico el factor equivalente es 1, porque es un número de OH, perdón, de hidrógenos. Entonces sería la normalidad aquí es igual a la molaridad para el HCl, que quede claro. ¿Ya? Entonces, necesito conocer la molaridad final. ¿Ya? Utilizo la ecuación siguiente. La molaridad resultante por el volumen total es igual a la molaridad 1 de la solución 1 por volumen 1 por la molaridad 2 por el volumen 2. ¿Ya? Entonces ya tenemos eh, los datos importantes. ¿Cuánto es el volumen total? Pues el volumen total es la suma de los dos volúmenes, volumen 1 y volumen 2. Ah, pues eso ya lo tengo, ¿no? Pues 10 mililitros más 15 serían 25. ¿No? Entonces lo reemplazamos. ¿No? Ahí está. 0,2 sería la molaridad 1 de la solución 1 por el volumen 1, que sería 10, más la molaridad 2 de la segunda solución, que sería 0,1, como dice acá, por 15. ¿No? Y haciendo los cálculos acá, nos dará
el valor de la molaridad resultante, de la mezcla, ¿no? En este caso nos da 0,12. Esa es la molaridad, perdón, 0,14, la molaridad resultante. ¿Ya? 0,14 molar, pero como la molaridad y la normalidad son iguales para el caso del ácido clorhídrico, pues también teníamos lo mismo, pero en normal. Ya sabes por qué, porque el factor equivalente para el ácido clorhídrico es igual al número de iones hidrógeno que se pueden intercambiar. ¿Cuántos iones hidrógeno tiene el ácido clorhídrico? Uno solo. ¿Ya? Entonces, la molaridad por uno es igual a la normalidad. Entonces, para este caso particular, la molaridad y la normalidad son exactamente iguales. No estoy diciendo que esto para todos los ácidos, es para el ácido clorhídrico, nada más. Para el resto de ácidos puede ser distinto, no necesariamente igual. ¿Ya? Problema 9. Dice que en un laboratorio de química un grupo de estudiantes se encarga de neutralizar 10 mililitros de una solución de ácido sulfúrico 0,2 molar con 20 mililitros de una solución 0,05 molar, a ver, de hidróxido de sodio. Al respecto, seleccione la alternativa correcta. A ver. Si la neutralización es total, vamos a poner aquí, para una neutralización total, ¿ya? El número de equivalentes gramos del ácido, en este caso el ácido sería el ácido sulfúrico, va a ser igual al número de equivalentes gramos del hidróxido de sodio, ¿ya? Va a ser igualito. ¿Cómo hallo eso? El número equivalente lo puedo hallar multiplicando la normalidad del ácido por el volumen en litros del ácido. Y lo mismo con él, ¿no? La normalidad de la base por el volumen de la base en litros, ¿no? Ya, pero yo no tengo la molaridad, no tengo molaridad, no tengo normalidad. Transfórmalo, ¿no? Vamos a transformarlo. La normalidad, sabemos que es la molaridad por el factor equivalente. Yo quiero la normalidad del ácido sulfúrico, ¿no? Entonces tengo que multiplicar su molaridad por su factor equivalente. El factor equivalente para el ácido sulfúrico es el número de grupos hidrógeno que son sustituibles. ¿Cuántos son? Son dos, ¿no? Pues, son dos. Entonces vale dos. Entonces la normalidad del ácido sulfúrico va a ser igual a la molaridad, que en este caso dice que es 0,2 por 2, o sea 0,4. ¿Sí? Ya tengo entonces la normalidad del ácido sulfúrico. Lo mismo hago con el hidróxido. Molaridad por factor equivalente del hidróxido de sodio. Pero en el caso del factor equivalente del hidróxido de sodio es igual al número de OHs. ¿Cuántos OH tiene el hidróxido de sodio? Uno solo. Entonces la normalidad y la molaridad son iguales. Sí, son igualitas. Entonces aquí sería 0,05 normal. Ya está, ya tengo las dos normalidades. Tendríamos que cerciorarnos si es que los volúmenes multiplicados por sus respectivas normalidades nos dan el mismo valor, ¿no? ¿Cuánto es el volumen de ácido sulfúrico en litros? En litros, no lo quiero en litros. Acá dice que son 10 mililitros dice, de una solución. ¿Ya? O sea, sería 0,01 litros, ¿no? Y volumen de hidróxido de sodio dice que son 20 mililitros, o sea, 0,02 litros. ¿Ya? Entonces habría que multiplicar eh, la normalidad por el volumen del ácido y lo mismo hacer la normalidad por el volumen del hidróxido.
ya se han neutralizado totalmente, entonces las dos cosas son el mismo valor, ¿no? O sea, me van a dar la misma cosa. ¿Se cumple o no se cumple? ¿Cuántos equivalentes hay, por ejemplo, para el ácido sulfúrico? A ver, calculemos eso. Sería, la normalidad sería 0,4 por el volumen sería 0,01, ¿no? Eso nos dará 0,004, ¿no? O sea, 4 por 10 a la 1, 2, 3, ¿no? ¿Ya? Equivalentes. Si se han neutralizado totalmente, ese mismo número de equivalentes tengo que tener para el hidróxido. A ver, vamos a ver. 0,05 dice que es su normalidad por 0,02. Mira, su número de equivalentes es 1 por 10 a la menos 3. No son iguales. No hay una neutralización total. Son distintos, ¿ya? ¿Cuántos equivalentes hay de hidróxido? Hay 1 por 10 a la menos 3, ¿ya? ¿Cuántos equivalentes hay de ácido? Hay 4 por 10 a la menos 3. Son distintos. Hay más de ácido que de hidróxido. Entonces, la solución resultante es ácida. ¿Por qué? Porque el número de equivalentes del ácido es mayor que el número de equivalentes de la base, ¿no? Entonces, el pH de esa solución ácida es menor a 7, ¿no? No puede ser mayor, porque hay más ácido que base. Hay más equivalentes de ácido. Hay un exceso de ácido, ¿no? Un exceso, ¿no? Bien, entonces ya podemos plantear la respuesta aquí, ¿no? Nos están preguntando, a ver, la solución básica, o sea, la de hidróxido, presenta 5 por 10 a la menos 3 equivalentes de hidróxido. No, ¿no? La ácida 4 por 10 a la menos 3. La ácida sí, eso sí es verdad. En la solución resultante tiene un valor de pH menor a 7, mayor a 7, perdón, pH mayor a 7, no. Si fuera mayor a 7 habría un exceso de hidróxido, ¿ya? Por eso sería alcalina, pero es menor a 7, por eso es ácida. Vale. Entonces la respuesta sería la E, ¿no? Entonces estamos calculando, no estamos calculando directamente el valor del pH con el número de la concentración de iones hidrógeno, sino lo estamos haciendo indirectamente con el número de equivalentes. Hay que tener en cuenta que para estos casos la neutralización total se cumple esto, como ya yo he aclarado acá, ¿sí? Eh, Cuando la neutralización no es total, tenemos dos casos. Lo voy a aclarar aquí. Cuando la neutralización no es total, ¿ya? Tenemos dos casos, ¿ya? El primer caso es que el número de equivalentes gramos del ácido sea mayor al número de equivalentes gramos de la base. En ese caso, el pH es menor a 7, ¿no? Porque la solución resultante, ¿sí?, es ácida. ¿Por qué es ácida? Porque hay más cantidad de equivalentes de ácido. El segundo caso sería al revés, que el número de equivalentes gramos de la base
sea mayor al número de equivalentes gramos del ácido. Para ese caso, el pH va a ser mayor a 7 y por lo tanto la solución va a ser alcalina. Alcalina. Nosotros ahorita hemos determinado el número de equivalentes gramos del ácido era mayor, cuádruple de lo que era el hidróxido. Entonces, indudablemente tenemos una solución resultante ácida. ¿Ya? La neutralización no ha sido total, ha sido parcial. Tenemos un exceso de ácido. Por lo tanto, si hay exceso de ácido, las soluciones ácidas son con pH menor a 7. Ya estaría entonces así. ¿Bien? Bueno, ahí tienen la respuesta de los ejercicios propuestos para esta semana. ¿Ya? Si no me equivoco, ya la semana 11 hablaríamos de cinética química y equilibrio, la próxima semana. Y la subsiguiente sería la última clase, digamos, de química inorgánica. Tocaremos el tema de electroquímica y pasaremos a casi 4 semanas de pura química orgánica. ¿Ya? Y cerraremos con los temas de contaminación ambiental y de recursos naturales. Bueno, ustedes si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿No hay dudas? ¿Ninguna duda? Bueno, listo, señores. Recuerden que cualquier duda la pueden comentar a su profesor de consultas o directamente conmigo la próxima semana. ¿Ya? La próxima semana entonces veremos los temas de equilibrio químico y cinética química. ¿Ya? Bueno, muchísimas gracias por su atención y muy buenas noches. Hasta la próxima semana. Gracias, muchachos. Cuídense.